lección regresar un poquito ahí. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a iniciar orando. Quiero orar y por favor vamos a orar un momentito, hermanos. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad como matrimonios. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Dios, porque tú has movido nuestros corazones para estar, para disfrutar, para, Señor, escucharte, para aprender y para poder pedirte que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Señor, te ruego, Padre, que podamos ser enseñados. Gracias por el autor de este libro, Padre, un temeroso de ti, creyente, y que nos ayude a estudiar las Escrituras de manera correcta y comprensible, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido. Que lo llevemos a la práctica. Danos tu fuerza, tu gracia, Señor, para hacerlo. Te rogamos por este tiempo, por mis hermanos, por su atención, por mi expresión también, que podamos ser claros y que podamos ser edificados en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado hablando estos temas que tocamos acerca de la intimidad. Tratamos acerca de la amistad y relación como pareja, ¿verdad? Y el acto sexual como la parte literal y física de esa unión que el Señor realizó en nosotros como pareja, como esposo y esposa. Y llegamos a un apartado, a un capítulo donde habla acerca de la bendición de los hijos. Y vamos a pasar por ahí, hermanos. Vamos a entender la importancia de este punto. Vamos a reconocer la necesidad de ser modificados y transformados por el Señor. Y me gustaría que entendiéramos algo, que esto no limita tampoco, hermanos, a situaciones de que, por ejemplo, ya no tengo hijos o no tengo hijos, Dios no quiso que tuviera hijos, sino que podamos entender que como matrimonios creyentes debemos ser parte de la crianza de hijos en la fe, de edificación de personas en la fe. Aún no sean nuestros hijos, poderles ser de buen ejemplo, de enseñanza, y que lleguemos al punto, hermanos, como matrimonios también, de poder confiar en que nuestra iglesia y las parejas de nuestra iglesia van a ser de buena influencia para nuestros hijos también. Todos participamos en eso, hermanos. Participamos en edificar a los hijos que Dios nos ha dado como bendición. ¿De acuerdo? Vamos a tratar algunos de estos puntos de manera conforme vayamos avanzando. Entonces, quiero iniciar leyendo este pequeño párrafo con el que abre el libro. Y dice lo siguiente: pocas cosas prácticas en el matrimonio pueden afectar tanto la intimidad del mismo como la crianza de los hijos. Eso es algo que puede separarnos o llevarnos a experimentar una mayor intimidad. Tenemos que recordar que la intimidad no es solo el sexo. La intimidad también es poder compartir con alguien cosas profundas que no compartirías con ningún otro. Pocas cosas son más íntimas que criar hijos en el temor del Señor. La crianza de los hijos, hermanos, es parte de nuestra intimidad como matrimonios, parte de nuestra labor también como matrimonios. Ahora, es muy importante entender, hermanos, que para poder llevar a cabo esto correctamente, debemos tener prioridades correctas también. Voy a leer Deuteronomio capítulo 6, el autor lo utilizó como un texto base ahí. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Deuteronomio 6, 4 al 7. Es cierto que está hablando Moisés, que es la ley, le está hablando al pueblo de Dios, la nación judía, y dentro de ellos los creyentes judíos también, porque dentro de ese pueblo también había incrédulos. Pero dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiero recordarles que esta es una oración que todo judío piadoso hace por lo menos 3 veces al día. Es llamada la Shema, que significa oye. Y es que esta oración, hermanos, es algo que ellos ellos determinaron estarse recordando permanentemente. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la relación entre Dios con su pueblo, con el creyente. Pero luego viene, en este mismo Shema, dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué énfasis hace aquí Moisés? Que debemos de pasar nuestra fe, por decirlo así, a nuestros hijos, como el ministerio más importante de uno que ama a Dios. Dice la Escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, guardarás lo que Él dice y lo enseñarás a tus hijos. Leo algo aquí. ¿Nuestra prioridad cuál es? Eso, muy bien. Nuestra prioridad es amar a Dios. Y comunicarles este amor a nuestros hijos, dice José Lo Mercado. La palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones bajo esa realidad. Hablarles a nuestros hijos en todo momento. José lo explica cómo nos solemos distraer de nuestra verdadera función y labor y ministerio como parejas. Decía mi esposa cuando hablamos acerca de casarnos, y si usted le sigue preguntando, ella sigue diciendo lo mismo. Yo me quería casar para servir al Señor. Eso es lo que ella dice. No, y lo creo. O sea, quiero decir, eso es lo que ella siempre quiso hacer. Pero cometemos o podemos cometer el error de pensar que entonces servir al Señor implica otras cosas y no enfocamos en ese servicio al Señor nuestros hijos. Este es un error, una tentación, un pecado y lo que trae unas consecuencias terribles. Pienso que debo servir al Señor y toda mi vida servir al Señor y no me doy cuenta que en ese amor al Señor lo primero que está como nuestra labor como pareja, hablando de nosotros, es Carla y Santiago. Y que si yo, hermanos, yo puedo tener una iglesia grande como pastor y ella puede tener un ministerio grande como mujer y enseñar, pero si nuestros hijos no reciben la fe y el evangelio que nosotros conocemos, quiero decir, hemos fracasado en nuestro ministerio. Hemos fracasado en la primer labor como matrimonio después de amarnos y ser una sola carne, que es nuestros hijos. Por eso dice José Lo Mercado, la prioridad es amar a Dios. Y entonces comunicarle ese amor a nuestros hijos. Pero sabes, esto es imposible si la palabra de Dios no habita en nuestros corazones primero. No les vamos a hablar y sobre todo, hermanos, no les vamos a mostrar con nuestra vida que realmente amamos a Dios. Muchos de los hijos de cristianos dudan del evangelio de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque dudan de la genuina fe de sus padres. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque nos ven todos los días y ven cómo vivimos nuestra fe. Y para ellos puede ser como una teoría simplemente o una realidad. Ellos dos aman a Dios. Dice aquí también, los esposos deben amar a Cristo juntos para que nuestros hijos vean ese amor y esa relación estrecha con el Señor en nosotros. Quiero que vean un texto, Proverbios capítulo 22, verso 6. Les voy a pedir, hermanos, que lo lean ustedes. Proverbios 22, 6. Los proverbios son consejos sabios. Estos consejos sabios, hermanos, tienen aplicación en la vida práctica. Pero hay que tener cuidado de la interpretación de muchos de estos consejos sabios. Por favor, ustedes, hermanos, Proverbios 22, lean el versículo 6. ¿Qué dice? Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, a ver. Quiero oír
su opinión de ustedes, quien guste, hermanos. ¿Qué es lo que dice este texto? ¿Qué es lo que podemos ver en este texto? Lo vuelvo a leer. Instruye, perdón, estoy en otro lado aquí. 22:6, ok. Instruye al niño en su camino. ¿El camino de quién? Ok, ahí vamos a ir viendo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya cuando, ya no voy a decir porque ya el pastor no estuvo muy de acuerdo conmigo. Este texto se ha interpretado muchas veces para decir, mira, si tú instruyes al niño desde pequeño en los caminos del Señor, jamás se va a apartar de él. ¿Ok? Esa es la aplicación que se ha hecho a este versículo. Ahora, en realidad, creo, por lo que vamos a ir viendo, que no se refiere a eso, que no está hablando de eso. Esta no es una promesa de que si tú al niño lo llevas a la iglesia y le instruyes en el camino del Señor, él será salvo, porque esto no puede ser una promesa, ya que la salvación es un acto soberano del Señor. Si Él le place salvar a nuestros hijos o no, ellos vendrán a la fe de acuerdo a eso también. Este texto lo que está diciendo es, instruye al niño en su camino. El sustantivo de esa frase es el niño. El camino al que se refiere es el andar del niño. Y la instrucción es, instrúyelo en su andar, por decirlo así. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese andar y de ese camino que tú le guiaste en su vida. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? No está hablando del camino del Señor, está hablando del camino del niño. Lo que está enseñando este pasaje es cómo son tan influenciables. Ellos son sumamente influenciables, sobre todo a una corta edad, porque dice el niño. Son influenciables. Lo que tú les digas, y no les recomiendo que haga eso, pero si usted les sigue enseñando de Santa Claus, de los Reyes Magos o cuestiones como estas, ellos lo van a pensar y lo van a creer. El problema es que cuando llegan a una edad en la que se dan más cuenta o investigan y se dan cuenta que hay algún problema, puede poner en duda todo lo que tú le digas porque le mentiste, ¿cierto? Ahora, el punto aquí es que los hijos son influenciables. Y que lo que nosotros sembremos en la vida de ellos tomará una influencia y un peso tan grande en ellos por el resto de sus vidas. Por eso José Lo Mercado dice, tienen que amar a Dios ambos, para que puedan comunicar a Él el amor de Dios a su vida, influenciarlos, hermanos. Podemos ser el primer tropiezo a nuestros hijos, porque mi influencia es un cristianismo que se practica el domingo, pero en casa no se ve. Un amor que se practica cuando hay más gente, pero que en privado no está. Una fervor a las escrituras que solamente se puede evidenciar cuando vamos al culto, pero que en la casa jamás se toman las escrituras, jamás se ora en el hogar. O lo contrario, él puede pasar el tiempo, o ella, y llegar a una edad en la que diga, yo veo a mi padre y a mi madre, cómo no son perfectos porque nos conocen, pero cómo ellos viven lo que creen. Cómo se esfuerzan en darle el primer lugar al Señor. Cómo nos instruyen de acuerdo a lo que la palabra dice. Y eso será una influencia en sus vidas. Y probablemente, solo Dios sabe, yo no lo puedo determinar, cuando crezcan, ellos van a decir, sí, la fe de mis padres fue genuina y si el Señor toca sus corazones, ellos vengan a los pies de Cristo. Pero como quiera, la influencia es muy pesada en la vida de ellos, lo que han visto, lo que han escuchado. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa, porque algunos de nuestros matrimonios, amados y hermosos, ya pasaron los hijos por su hogar y ya están fuera de su control en cierto sentido, aunque su testimonio e influencia, hermanos, tienen que ser luz para ellos, esa es otra cosa. Pero quizá no tenemos niños pequeños, somos influencia para nuestros niños. Hermanos, quiero decirles algo. Ustedes son la familia de mi hijo Santiago, por ejemplo. Ustedes son la familia de Jael. Y lo que ustedes hagan y como ustedes se dirijan y lo que ustedes les enseñen va a marcar sus vidas también. Entonces eso es una doble responsabilidad. Seguimos siendo personas,
las cuales vamos a influenciar a los que vienen debajo de nosotros. Y debemos ser buena influencia. ¿Ven que amas a Cristo y a ellos? ¿Sabes? Decía José Lo Mercado, la tentación en dos extremos. Una, amar a Dios y decir que amo a Dios y entonces no atender mi casa, no atender a mis hijos, no atender a mi esposo, a mi esposa, porque digo que amo a Dios. Y ese es un pecado y una tentación a la cual nos vamos muchas veces los que tenemos un ministerio. Pero luego el otro extremo, poner a los hijos en primer lugar, la prioridad, amarlos a ellos y hacer todo lo que ellos digan y dejar a Dios a un lado. Son los dos extremos a los cuales podemos correr, porque somos humanos y nos equivocamos. La pregunta es, ¿ven que amas a Cristo y a ellos? Hermano Jorge, le voy a pedir, lea la pregunta número 2 de la parte de cuestionario al final. Y quiero escuchar su respuesta, hermano, por favor. Igual de alguien más, hermano, si gusta participar, después de nuestro hermano. Pregunta 2. O sea, el segundo parrafito, ¿sí? El día 5A. Ajá. Dice, son ambos conscientes de que la responsabilidad hacia su cónyuge es primordial sobre la responsabilidad hacia los hijos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, son ambos conscientes de que la responsabilidad hacia su cónyuge es primordial sobre la responsabilidad hacia los hijos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sí, es clara. Creo que definitivamente la responsabilidad es a nuestro cónyuge, primeramente. Si nosotros amamos a nuestras esposas o ellas a nosotros, va a ser muy sólido porque los muchachos se van a sentir muy seguros de tener padres que se aman de esa manera y va a ser de impacto para ellos. Sí, la Escritura es clara en eso también en cuanto a amas a tu esposa sobre, o sea, si la prioridad es el cónyuge y luego los hijos, es claro eso, ¿sí? Pero sin malinterpretar las cosas, o sea, yo amo a mi esposa y eso impactará a los hijos, ¿sí? Si yo puedo amar a mi esposa de esa manera, podré amar a los hijos de la manera correcta. Okay. No sé si se responde. Ahora, ¿alguien más, hermanos? ¿Y de qué manera, hermana Ale? ¿Iba a decir algo? Sí, adelante. Yo leí en una parte del libro, ¿verdad? Noté mucho lo que dice que algo así como que los hijos deben de ver reflejado el evangelio en nosotros. Sí, entonces de alguna manera lo que ellos tienen en casa es a nosotros. Entonces si ellos, como dice Jorge, ¿verdad? Si nosotros somos luz para ellos, si ellos ven bien cimentadas las bases donde ellos están creciendo, pues obviamente ahí vemos de que lo primordial es nosotros como pareja amarnos uno al otro, ¿verdad? Conforme el diseño de Dios, conforme está escrito en la Biblia, y que ese evangelio sea reflejado en uno para nuestros hijos. ¿Recuerdan qué representa el matrimonio? ¿La unión de quién? La iglesia y Cristo. Estamos predicando el evangelio cuando nos amamos. Y se lo estamos predicando a los primeros pecadores que tenemos enfrente, que son nuestros hijos. Cuando nosotros estamos amando al Señor y amándonos uno al otro. Ahora, algo más. Es mucho más fácil que haya un solo frente de batalla ante la educación de los hijos a que haya dos. A que haya una división, a que tendamos por nuestros hijos y no atendamos a nuestra esposa, por ejemplo, o la esposa atienda a los hijos y se enfoque en los hijos y no respete al esposo. Eso va a producir en ellos esa idea dual, ¿no? de enseñanza. Pero cuando hay un solo frente unido, una sola carne unida en el camino del Señor y en la instrucción a ellos, eso va a ser una influencia nuevamente mucho más sólida y correcta a la vida de ellos. Y esto, hermanos, es algo de lo cual debemos orar mucho al Señor. Cuando nosotros discutimos, cuando no estamos de acuerdo en algo, ellos saben que somos imperfectos,
pero que puedan ver también. No les voy a decir que eso no pase solamente, deberíamos evitar que vean algunas cosas en nuestra vida, pero no solo eso. Una segunda cosa, que vean también cómo llegamos al perdón, al amor, a la reconciliación y a seguir adelante en el Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestra prioridad es mi esposa, su esposo, y entonces después los hijos. Es el orden que el Señor puso. La mamá como madre, ¿verdad? Se va a morir por el hijo o por la hija. Pero el Señor dice, ese no es el diseño. El diseño es respeta a tu marido y hombre, ama a tu esposa. Y juntos, vamos a ver enseguida, críen a los hijos. Ahora, el problema es que tenemos tantas otras prioridades con respecto a la crianza que se anteponen al hecho de educarlos juntos en el temor de Dios. Pensamos, por ejemplo, que dándoles cosas, permitiéndoles alcanzar sus sueños, involucrándolos en deportes o ayudándolos a tener éxito académico, les estamos dando lo mejor. No obstante, lo que ellos más necesitan es un Salvador. Y esa debe ser nuestra prioridad. Yo quisiera, dice José Lo Mercado, que mis hijos puedan alcanzar varios logros en sus vidas, pero me importa poco su éxito en el mundo. Lo que más me importa es su futuro eterno. Escucho a muchos padres inmigrantes, él viviendo en Estados Unidos, decir, yo quiero darles lo que no tenía en mi país. Por el contrario, un amigo mío me dice, démosle lo que tenemos. ¿Qué tenemos que darles? Démosle el Evangelio. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le presentó aquí en el poder de Cristo. Ahora, necesitamos ver cuáles son nuestras prioridades. Hay una lucha en nuestras mentes para saber, sobre todo en nuestra naturaleza pecaminosa, qué es lo mejor para ellos. Nos preocupan tantas cosas que ellos no puedan tener y que esto les pueda afectar en su desarrollo y en su vida. Pero hay una realidad, hermanos. Lo que más necesitan es un Salvador. Sé honesto. ¿Cuál es tu legado prioritario para tu hijo, tu hija o tus hijos? ¿Por qué piensas, te afanas, te preocupas de manera permanente en entregarles porque quieres lo mejor para ellos? ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es el legado que tú les vas a dejar? El legado prioritario. La respuesta correcta, el Evangelio, pero esa no es la respuesta real muchas veces. Pensamos en su carrera, pensamos en su desarrollo emocional, su desarrollo social, su desarrollo de todos los desarrollos que el estudio de los hombres se puedan diseñar y pensar, y su salvación. Ahora, llegamos a otro punto. Hay personas que tienen a sus hijos y dicen, bueno, ellos ya dijeron que son salvos, entonces ahora vamos al siguiente paso. Pero ¿no ves que no aman la Escritura? ¿Pero no ves que no aman ir a la iglesia? ¿Pero no ves que no aman orar? ¿Pero no ves que no aman a sus semejantes? ¿Pero no ves que las señales de salvación están borrosas, sino que nulas en sus vidas? ¿Cómo puedes descansar en decir que Él está bien cuando esas cosas no están pasando? Ahora, yo no estoy diciendo que sean o no salvos, eso el Señor lo sabe. El punto es que el Señor da características. ¿Y cuál es nuestra labor? Nuestra labor es que entonces, si Él dice que cree en Cristo, muy bien, ahora vamos a comernos al mundo. No. Yo voy a observar su vida y si veo eso, yo le voy a decir, mira, la Escritura enseña que el amor a las Escrituras es una parte esencial de la obra del Espíritu en tu corazón. ¿Qué está pasando? Yo veo que nunca quieres leer. Yo veo que cuando vamos a ir a la iglesia es para ti un peso. Yo veo que lo que más te gusta, ¿verdad?, son estas áreas y aquellas. Yo te invito a que analices tu corazón, hermanos. El padre, la madre, que se han unido con el propósito de reflejar el Evangelio y entender que lo que necesitan primordialmente es un Salvador, siempre estarán observándoles y con amor exhortándoles, no sea que ellos mismos estén confundidos y engañados a sí mismos y nosotros seamos parte de ese engaño. Mi hija Jael, a quien amo con todo mi corazón, ¿a qué edad fue, amor? Que estábamos en un hotel en Monterrey, ¿te acuerdas? 4 años quizá.
Y en nuestra manera, ¿verdad? En nuestra forma que consideramos lo mejor, le hablamos de Cristo, le explicamos, ella conocía historias. Y ella dijo, yo creo en Cristo, yo quiero, ella incluso me acuerdo que lloró y que estaba, y es que yo no quiero ir al infierno y cosas que ellos entienden. Pero yo no me puedo dormir en mis laureles. Hay algo que oro cada noche, cada oportunidad. Señor, atráelos hacia ti. Y entonces me enfoco a ella y le digo, amor, mira esta parte. ¿Por qué no está en tu vida? ¿Qué está pasando? Ella a veces nada más se ríe, escucha, pero si algo necesitan y si algo les quiero dejar como legado es que entiendan que necesitan a un Salvador. ¿De qué sirve que tu hijo o tu hija gane la mejor profesión, la mejor carrera y se haga un millonario si después se va a ir al infierno por la eternidad? Un pastor le decía a una madre, al hablar con ella, no recuerdo bien la historia, fue una anécdota y no sé a quién le pasó, pero la escuché en una ocasión. Y que decía este pastor a su hermana de la iglesia, cuando ella venía y le hablaba de por qué su hijo no iba a la iglesia y cuestiones así, y ella estaba avalando ciertas cosas, acompañándola a ciertas cosas que no eran correctas, y el pastor le dijo así, hermana, usted está aborreciendo a su hijo. Quizá una palabra muy dura, ¿no? Porque si tuviera la oportunidad usted en este momento poder abrir sus ojos espirituales y ver el infierno y ver que va para allá y usted no le interesa, no le está amando realmente. En realidad estoy amando más lo que creo que es amar a mi hijo que amar al Señor y ver su prioridad, la necesidad de ellos de un Salvador. ¿Cuál es el legado prioritario para tus hijos que tú les estás dejando? ¿Cuál? Muchas veces, dice José, lo invertimos nuestro tiempo y energías en hacer cosas de poca importancia y descuidamos las que realmente importan. Creo que este es uno de los peligros principales en la vida de todas las parejas. Dios nos convoca para que realicemos una tarea de gran importancia, edificar una familia para su gloria. Salud, hermana. Edificar una familia para su gloria. Pero muchas veces, por diferentes razones, tendemos a poner en segundo plano nuestro llamado principal. ¿Cuál es? Cuidar espiritualmente a nuestra familia. El Señor nos ha llamado para formar familias para su gloria. Esta es la encomienda divina. Así como Dios Así como Dios nos ama como un padre, nosotros debemos amar a nuestros hijos de forma sacrificada e intencional, dice José Lo Mercado. Tenemos esta enorme encomienda. Hay un requisito para el ministerio pastoral. Ese requisito es que gobierne bien su casa. Pero no solo eso, dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto se refiere a que no les enseñemos hipocresía, que les digamos, mira, en la iglesia, y cuántas veces cuando hablábamos con ellos nos llegaba, siendo honesto, nos llegaba a preocupar esas cuestiones, en decir, es que, no, mira, estás en la iglesia y en la iglesia ese es un grave error. ¿Por qué? ¿Qué le estoy diciendo? O sea, en la casa puedes hacer lo que quieras, pero en la iglesia ten cuidado. No, dice la Escritura que estén sujetos con toda honestidad, es decir, que su obediencia y atención que ellos tienen en casa la puedan tener en la iglesia también. Tenemos esto como una encomienda divina, formar familias que sean para la gloria del Señor. Más adelante veré un texto que es importante entender. Ahora, hay algo que es de primera importancia. Y esto pasa mucho en el ministerio de quienes son pastores o dentro de una iglesia. Hay una tentación común en el ministerio que lleva a pensar que si servimos a Dios le deberíamos dar todo el tiempo que tenemos. Y entonces poner a la esposa y a los hijos en segundo o tercer lugar. Ha habido hombres, hermanos, que han impactado zonas de nuestro país de una manera impresionante con el Evangelio.
muchos salvos, mucha gente que ha escuchado, muchos pastores han surgido. Y yo puedo enfocarme en la región de Tamaulipas, en aquel lado donde llegaron muchos misioneros americanos. Pero es lamentable que algunos de estos misioneros americanos tenían el problema más grave en casa. Hijos drogadictos, alcohólicos, divorciados, hijos que, puedo decirlo así, odian a Dios porque le robó a sus padres. Y esta es una tentación y un pecado. Somos así, nos vamos a un extremo o al otro. En una ocasión decía yo, hermanos, que no sé si se acuerdan y lo voy a explicar ahora porque se quedó así y todos como que no les di explicación. A ver si lo recuerdan. Que una vez en una de mis quejas yo dije, ¿por qué vine a Chihuahua? Esa es una blasfemia. Y ahora tengo que explicar por qué dije esa frase, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Parral a apoyar a un pastor que intentaba sembrar una iglesia allá. Y llegamos ahí por 6 meses a ayudar con mi familia. Santi estaba recién nacido, tenía unos pocos meses. Carlita era pequeña y estábamos ahí apoyando. Y cuando yo dije que por qué vinimos a Chihuahua, fue porque después de esos 6 meses vinieron cosas muy duras, vinieron cosas de traición, vinieron cosas de amenazas, vinieron cosas de parte de este líder cristiano, vinieron cosas a nuestra vida y realmente yo no sabía por qué. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué vine a Chihuahua? Pero ahora entiendo que el Señor estaba trabajando en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos y probablemente en la vida de él también. Por eso lo dije en aquella ocasión. Ahora les explico y les estoy diciendo la razón del por qué. Pero en una plática con esta persona hubo algo que me sigue dando vueltas en mi cabeza y un temor profundo. En una ocasión, estando en una reunión como la de los jueves que tenemos, algo así, pero como iba empezando, era así con mesas, se sentaban, él daba una enseñanza, nosotros estábamos apoyando y ayudando a la iglesia. Y en una ocasión ya se terminó el culto y solía esta persona considerar que el ministerio era pasar todo el tiempo juntos, y eso yo lo creo también, pero el punto era que las pláticas se volvían en un monólogo. No lo intento juzgar, solo lo que yo pude conocer en intimidad con esta persona. Es una persona que tiene una necesidad profunda de aceptación humana. Necesita que los demás le den su aprobación para sentir que está plena. Entonces las charlas, hermanos, al principio pues estábamos y todo, pero las charlas eran lo que yo he hecho, lo que voy a hacer, lo que voy a lograr, mis planes, mis metas, y eran horas de estar escuchándole realmente hablar de su vida en esos tiempos de plática, ¿no? Que debería ser de comunión mutua. Ahora, en ese momento no había problema, yo estaba escuchando y todo esto, pero entonces llegaron las 11 de la noche y yo tenía a Santi en la carreola. Teníamos que caminar, quienes conozcan Parral, se llamaba La Muela, una zona alta, oscura, donde vivíamos. Y yo estaba ansioso, esa es la palabra. Yo decía, ya, ¿cuándo se acaba, no? Entonces le dije, hermano, ¿sabe qué? Ya nos vamos a retirar. Ya Carly estaba ahí viendo dónde caía y dormirse. Entonces él me dijo una palabra que se me quedó aquí en mi mente y que ha sido algo que he temido y que le he pedido al Señor. Vas a hacer que tus hijos aborrezcan el ministerio. Fueron sus palabras. Yo no dije nada y lo creí como algo que me dio temor. Yo dije, quizá me estoy equivocando. Ahora, dejando a un lado a la persona, creo que lo que podemos aprender en la palabra es que ellos deben de ver que les amamos a ellos porque amamos a Cristo. Y creo, hermanos, y es algo que he tenido, como les decía, orar, Señor, dame sabiduría, cómo enseñarles a ellos. Porque tengo el temor de que vayan a aborrecer el ministerio porque siento que fue como una maldición, ¿verdad?, de alguien. Pero en realidad, hermanos, esta es una tentación y un pecado. Pensar que hay que rendirle todo el tiempo al Señor y los hijos de los demás o nuestros hijos ahí que se hagan bolas. Creo que
eso va a causar grandes estragos en la vida de ellos. Corremos al otro extremo. No puedo ir a la iglesia porque ellos tienen que hacer esto. No puedo ir a la iglesia porque él no quiere ir a la iglesia. No puedo ir a tal reunión y entonces nos vamos al extremo opuesto. Hay que pedir a Dios sabiduría para poder entonces llevar a cabo ese ministerio de manera correcta. Debemos entender que los hijos son una bendición de lo alto. Una de las tentaciones más comunes, sigo leyendo una porción, es el temor. El temor a que mi hijo se pierda, a que no logre éxito en la vida, a que quede marcado para siempre con alguna experiencia negativa y tantas otras cosas que nos causan temor. Y entonces él dice algo que es muy importante. Debemos encontrar convicciones bíblicas que nos lleven a prácticas que reflejen el Evangelio en la vida de nuestros hijos. Y entonces el temor se va a quedar a un lado. Es que tengo temor de si no tiene a sus tíos y sus primos en este lugar y no se relacionan con ellos y cómo van a crecer. Bien, hay que ir a la Escritura y ver principios que nos ayuden a que el temor quede a un lado y que hagamos lo que tenemos que hacer. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Vienen preguntas como, ¿estaré enfocándome correctamente? ¿Esto de leer la Biblia con ellos será benéfico? ¿Los estoy traumando? ¿Verdad? Si vamos a la iglesia y ellos no pueden estar corriendo libremente como gacelas en el campo, entonces los traumaré por el resto de sus vidas. Temores genuinos que vienen a nuestra mente, pero nota lo que dice Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno? Aquí está hablando de judíos que estaban traicionando su relación matrimonial, divorciándose y haciendo cosas como estas. Y él les dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿A qué se refiere? Cuando dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Nota, porque buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En pocas palabras, para que el Señor nos unió en un yugo desigual, no, en una sola carne. ¿Para qué nos unió en una sola carne? Él busca una descendencia para Él. Busca que sean potenciales hijos de Dios los que están en nuestro hogar. Y me refiero a potenciales como el enfoque de nuestra predicación del Evangelio. ¿Quiénes? Nuestros hijos. Que los que nacen de nosotros sean una descendencia para el Señor. Leo esto. Moisés hizo un llamado a pasar el significado y la práctica de la Pascua de generación en generación en Éxodo 12 y 13. Este es un llamado eterno que en el nuevo pacto en el cual estamos nosotros, en el nuevo pacto se refleja al momento de darle prioridad, escucha esto por favor, a la vida de la iglesia en nuestra familia. Darle prioridad a la vida de la iglesia en nuestra familia. Hermanos, yo amo a mis 2 pecadores que tengo en casa. Pero si fuera por ellos, no vendrían los domingos, porque son 2 pecadores. No vendrían los domingos. Pero el Señor nos unió para que nosotros busquemos una descendencia para Dios. Quiere decir que yo en mi liderazgo, ella en unión conmigo, debemos hacer que nuestra familia sea parte ahora de la iglesia y de las bendiciones de la iglesia. Pero ¿quién tiene que ser intencional en estas decisiones? El padre y la madre. Porque el Señor nos unió porque busca una descendencia para Él. La prioridad
de la vida a la vida de la iglesia en nuestra familia. Debe haber una prioridad. Entonces, no debemos tener miedo de restringir actividades en la vida de nuestros hijos que interfieran con la iglesia porque piensas que se van a quedar sin desarrollo, que no van a alcanzar el potencial que ellos tienen. Hay que restringir algunas cosas que interfieren con la iglesia. Esto lo hacemos porque tenemos convicciones bíblicas de que la vida de la iglesia es de mayor importancia y de enorme beneficio para nuestros hijos. Hermanos, si nosotros lo hacemos, como dijimos al principio, con una fe genuina, un amor genuino en casa, y vamos a la iglesia y ellos pueden ver que amamos también estar en la iglesia, para ellos van a entender como una prioridad y van a ser influenciados. Mire, yo sin ser salvo, yo entendía, porque mis padres lo eran, que no había otra cosa que hacer el domingo sino la iglesia. Y doy gracias a Dios por ello. Porque desde temprano, a diferencia de aquí en Delicias, que en 5 minutos o 3 minutos o 1 minuto estamos llegando al templo rápido, allá era circular quizá 30, 40 minutos para llegar a la iglesia. Nos despertaban a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, alistábamos todo antes, como sea, porque era prioritario llegar temprano y estar en la iglesia, porque ellos eran creyentes. Eso influye, como también influye el que los padres no estén unidos y determinados en cuanto a la iglesia. Los hijos no va a ser un peso para ellos. ¿Quiere participar? Vi que levantó una mano, pero no sé creer, ¿verdad? No va a ser entonces para ellos una convicción, algo importante. Esta convicción nos ayuda a entender que tenemos que llevar una descendencia para Dios. Ahora, en segundo lugar, un segundo aspecto bíblico que debemos considerar aquí y que aleja de nosotros el temor, dice lo siguiente: criar a nuestros hijos en temor nos puede llevar a no poder disfrutar la bendición que son ellos. Si nosotros siempre estamos con temores a lo que les va a pasar a ellos, a lo que les falta a ellos, y hay un temor en lugar de una convicción bíblica, nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. El salmista dice que los hijos son un regalo de Dios mismo. Podríamos ser dominados por el temor y olvidar disfrutar a nuestros hijos durante la crianza. Ellos pueden percibir si es que lo estamos viendo como una bendición o como una carga para nosotros. No obstante, lo que debemos tener claro es que el Evangelio nos muestra nuestra crianza. Nuestros hijos deben saber que no hay nada que ellos puedan hacer que haga cambiar nuestra disposición hacia ellos. Siempre los amaremos. Pueden descalificarnos del ministerio, pueden avergonzarnos, pueden sacarnos canas o dejarnos sin cabellos, pero siempre deben saber y sentir que los amamos. Ese es el efecto más glorioso del Evangelio en la crianza. Hermanos, yo sé que cuando ellos son necios, nos causan enojo, que cuando ellos son necios nos llevan a causar tristeza, que en ocasiones nos causan vergüenza. Dice Proverbios, el hijo necio es vergüenza de su madre. Y nos llegan a causar muchas cosas que se llegan a convertir en nosotros en amarguras. Y entonces viene el enojo. Amarguras. Sentimos paradójicamente un odio porque le he dado todo y lo trato y no responde. Ahora, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, enseñarles, como ya dijimos, la importancia de la iglesia y la vida espiritual para ellos y para nuestra familia. Pero en segundo lugar, ¿qué pasaría si en tu hogar estará un incrédulo por siempre? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No le escuché, hermana, perdón. ¿Ok? Es cierto. Pero, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué me muestra el Evangelio? El Evangelio me dice que mi Padre, que ahora es mi Padre, me ama y me amó sin motivo alguno.
que su amor por mí fue inmotivado, porque no había nada en mí que yo pudiera atraer su amor. Él quiso amarme y no solo eso, me amará hasta el final. Así sea que yo tenga un hijo o una hija que aborrezcan al Señor por su determinación, quizá por mi influencia incorrecta en algún momento también, ellos deben saber que siempre los amaré. Si en un momento dado, hermanos, mi hijo o mi hija, mientras están bajo mi techo, ellos se vuelven rebeldes, se vuelven personas que dan mal testimonio, yo no debo estar en el ministerio, es lo que dice Timoteo. Pero yo tengo que seguir siendo padre hasta el final. Yo tengo que amarlos, porque ese es mi ministerio, en primer lugar. Si no puedo seguir en la iglesia, yo debo seguir amándolos a ellos y esperando y orando que ellos van a regresar y venir a los pies de Cristo. Porque el Evangelio eso me anuncia. Y el Evangelio es lo que debo anunciar a sus vidas. Ellos deben de saber que mi padre, mi madre me va a amar, haga lo que yo haga y siempre podré contar con ellos. Y eso sea en un momento dado un impacto a sus vidas que digan, ¿es así como Dios actúa? ¿Ese es el Dios de los cielos? Que a pesar de ser como yo soy, me puede perdonar. Debemos nosotros reflejar el Evangelio en nuestras casas. Un amor incondicional. Ahora, debemos buscar, y me acerco ya al final, y entender que los hijos que el Señor nos dé y nos da, debemos entender que son hijos para la gloria de Dios. Hijos para la gloria de Dios. Quiero explicar este pequeño párrafo. He escuchado a muchos referirse al tiempo de crianza de sus hijos como el más difícil de toda su vida. ¿Sabes? Esto puede llevarnos a querer pensar, y aunque no es el punto que vamos a tratar aquí, sería bueno en algún momento tratarlo. Te hago una pregunta. ¿Por qué nada más un hijo, por ejemplo? ¿Por qué no hijos? ¿Por qué nada más 2? Porque se dice es que criar a los hijos es un sacrificio. Perdemos nuestra libertad, perdemos nuestros disfrutes, el dinero no alcanza y se comienza a pensar de una manera humana, pensando que la crianza de los hijos es una carga y no la vemos como una gran bendición y un propósito incluso para habernos unido en matrimonio. Sigo leyendo y ahorita les digo algo también de nuestra vida. Sin embargo, el hecho de que sea difícil no significa que sea malo. Es bueno, aunque sea difícil, cuando las cosas se complican porque nos llevan a depender más de Dios. Recuerda que el Señor nos lleva al precipicio, ¿para qué? Para quitarnos, desarmarnos y hacernos dependientes de Él. Entonces, esos tiempos de crianza difíciles son buenos, porque caemos de rodillas ante el Señor y estamos clamando constantemente por su gracia y sabiduría. Nos está sirviendo definitivamente. Debemos ir diariamente al Señor a clamar por su ayuda para enfrentar esta tarea tan hermosa que nos ha dado, no solo de pastorear, sino de criar a nuestros hijos para su gloria. Él puede glorificarse salvándolos en su providencia y en su gracia, y Él puede usarnos en ese proceso. Les mencionaba que aunque no es el punto tratar aquí, debemos entender que criar hijos es un ministerio, como hemos estado hablando a lo largo de la enseñanza. Y un ministerio básico y elemental, primario diríamos, antes de cualquier ministerio dentro de la iglesia, nuestro hogar, así lo establece la Escritura. Y yo me avergüenzo. Les voy a decir por qué. Porque los temores, cuando uno es joven o cuando uno está en una cierta época de sus vidas en que podemos tener hijos y tenemos una hija, los temores nos llevan a tomar decisiones alejadas del entendimiento de que es una bendición del Señor. Creo que el Señor en ninguna parte de la Escritura dice que debemos tener 1 o 2 y que es pecado no tener. Tampoco la Biblia misma habla de la soltería.
Y el Señor mismo, hay gente a quienes no les da la oportunidad de tener hijos. Entonces quiere decir que eso no es pecado. Pero ¿qué motivaciones hay en los cristianos? ¿Cuál es tu temor, más bien, para no querer tener hijos? Cuando estábamos casados recién, un año después de casarnos, vino Carlita, nació. Y como todo matrimonio moderno, cristiano pero moderno, tenemos un plan de vida y tenemos una idea de cuándo tener nuestros hijos. Y siendo honesto, no juzgo eso, pero lo veo en mi vida. Hablo por mí. ¿Quién te crees que eres para determinar dar vida cuando tú quieras? ¿Quién te crees que eres? Lo digo por mí, hermanos. No estoy juzgando las decisiones personales. Bien, yo me creía que tenía la autoridad y el gobierno de las cosas. Mi esposa quizá tenía el mismo pensamiento y planeamos y dijimos, después de tanto tiempo vamos a tener hijos. Vinieron cosas duras a nuestra vida, pecados inmencionables en nuestra vida. En un momento iba a nacer un bebé, lo perdió mi esposa, ella se puso muy grave en el hospital. Pero seguíamos pensando que tenemos el control. Después de eso, seguíamos pensando, no, después de tanto tiempo. Muy bien, el punto es que el Señor como yo mismo me dije, y creo que fue lo que el Señor me enseñó. Cuando dijimos, vamos a tener hijos. No es cuando tú quieras. Yo entendí en mí. Santiago nació, hermanos, siendo honestos, porque orábamos por Santiago. Nos hizo tener un deseo porque hubiera un hijo más en nuestra familia. Tan profundo que orábamos, danos un hijo. Y tuvieron que pasar tiempo. Y eso afectó muchas cosas. Y yo hubiera dicho que hubiera sido tu voluntad, que yo hubiera confiado y dejado mis temores a un lado. Sé que mi labor no es poblar la tierra, llenarla, ya está llena, pero son una bendición y el criarlos y las luchas en esa crianza es una bendición. Y ahora lo pienso y es mi pensar, ¿verdad? Y yo sé que no se puede regresar el tiempo, pero hubiera tenido 5 pecadores a los cuales predicarles el evangelio y 5 que podrían venir a los pies de Cristo, hubiera sido mejor. Pero yo decidí, yo pensé que yo era más sabio. Que Dios no podía controlar las cosas. Y si me lleno de hijos, y luego qué comida les voy a dar. Y esos pensamientos tan limitados y necios. ¿Cuáles son tus temores? ¿O cuáles serán los temores? Hermanos, esto hay que tener cuidado porque luego en la instrucción como iglesia, las hermanas mayores con las hermanas más jóvenes, les plantamos las mismas ideas y debemos plantarles las ideas bíblicas. Es mi punto de vista. Ahora, la Escritura sí nos habla de que el ministerio de criar hijos debe ser valorado por nosotros. Noten unos textos. Vamos a 1 Timoteo 5:14. Ahora, debo decir que a causa de la salud de mi esposa y el riesgo de muerte, ya no fue posible tener más que Santiago y damos gracias a Dios por ello. Pero siempre Él tuvo el control, no yo, solo que ahora lo entiendo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Bien, el apóstol Pablo, dando instrucciones acerca de, en este caso, viudas jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Bien, su esposo había muerto, ¿verdad? En ese tiempo la muerte en rangos de vidas muy jóvenes era común, había poca medicina, había más enfermedades, muchas cosas. Y solía pasar que hermanas de la iglesia quedaran viudas a joven edad. Entonces, el apóstol Pablo les instruye. Y él les dice primero en el 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.
Hay por lo menos 3 palabras que vamos a estudiar en este momento que se traducen literalmente criar. Mismo término, criar hijos. ¿De acuerdo? Este primer término, hermanos, es la palabra tecnogoneo. Cuando dice Pablo acerca de las viudas jóvenes que críen hijos, significa que den a luz hijos. Quiero que las jóvenes den a luz hijos. ¿Por qué? Porque si entendemos la importancia de la unión matrimonial, del ministerio de criar hijos, de educarlos en el Señor, pues primero tienen que nacer. Y dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, la unión con su esposo, el ministerio familiar. La primera palabra es dar a luz. Pero hay una segunda palabra que usa Pablo aquí en 1 Timoteo 5:10, allá arribita. Y dice, hablando de viudas ya ancianas, que tengan testimonio de buenas obras, las ya ancianas. Note, si ha criado hijos, parte del buen testimonio de una creyente es haber criado hijos. Pero explico esta palabra. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Noten, habla de servicio, de ministerio, dentro de la iglesia. Bien, habla de criar hijos. Esta palabra es la palabra tecnotrofeo. La primera era tecnogoneo, dar a luz. Esta palabra es tecnotrofeo. Significa cuidarlos en su crecimiento. Es decir, que una mujer piadosa, si Dios se lo permite, tiene hijos, los da a luz y se enfoca a cuidarlos y amarlos en su desarrollo. Como un ministerio de una mujer piadosa, cuidarlos. Y entonces, hermanos, quisiéramos tener muchos pasajes que nos hablen del Señor y luego qué hago con ellos, cómo les instruyo en el Señor, pero hay 2 pasajes y seguramente podemos ver otros textos que nos enseñan cosas acerca de ello, pero directamente solo 2 pasajes. Son de esas veces que uno dice, Señor, quisiera tener más, todo un manual para ver cómo decirles qué hacer en cada caso, pero solo hay 2 textos. Ahora, quiero que vaya a Efesios capítulo 6, versículo 4. Dar a luz, cuidarlos en su crecimiento. Y luego en Efesios capítulo 6, yo les voy a pedir a ustedes que lean, por favor. Efesios capítulo 6. ¿Listos? Lean, por favor, lo que dice el versículo 4. Adelante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una de las ideas es que en la antigüedad era muy común ignorar al hijo, a los hijos y a la esposa, ser un dictador en casa y hacer que se haga lo que yo quiero sin tomarlos en cuenta, sin considerarles de ninguna forma. Y dice aquí, no provoquen a ira a sus hijos, no actúen como antes actuaban o como vieron que se actuaba, no lo hagan de esa forma. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra, criadlos, es la palabra ektrefo, que significa sustentar, significa proveer sus necesidades. Esta misma palabra de sustentar, este mismo de criar, es el que se usa en el 5:29, por ejemplo, cuando habla de la relación de esposo y esposa. Y dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Dicho de otra forma, si fuera la traducción, sino que la cría, habla de sustento, y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿A qué se refiere, hermanos? Proveer sus necesidades. ¿De qué estamos hablando? Si ya dice que los está cuidando en su crecimiento. Lo que realmente necesitan ellos. ¿Qué es? El Evangelio. Un Salvador. Entonces, no solo tenerlos, que ya es parte del ministerio de criar, cuidarlos en su crecimiento de la manera natural y amorosa, pero también sustentarles lo que ellos necesitan de forma básica. ¿Qué es lo que necesitan de forma básica? El Evangelio, la vida espiritual, el corazón delante del Señor Jesucristo.
Dice, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, bajo los parámetros que el Señor nos enseña, en el amor correcto, en la exhortación correcta, en una iglesia correcta, bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Esfuércense en hacerlo así, no de una manera de dictador, sino mostrando el amor. No los provoques a ira, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Tal vez lo único que vamos a hacer muchas veces es un estorbo para su pecaminosidad, pero es parte de la amonestación del Señor. Son pecadores y aman el pecado y no aman a Dios. Necesitamos muchas veces ser, aunque sea el estorbo, en algunas ocasiones, la exhortación. Esa parte dice, críenlos. Cría a tus hijos de esa forma. Miren, hermanos, nuevamente, ese es mi primer ministerio. Ellos, mi esposa. Ese es mi principal enfoque. Pregunta, ¿es el tuyo? ¿El evangelio para ellos es el tuyo? ¿Es tu principal enfoque? Salmo 127, por favor. Aquí habla de cómo los hijos son una bendición. Salmo 127, 3. Y yo espero que el Espíritu Santo también nos ayude a ubicar cada idea, ¿verdad? Y que hayamos escuchado las anteriores. Porque ahorita que decía, Él es tu enfoque, sí, Él es mi enfoque y Dios de la iglesia a un lado. Espero que vayamos conjuntando las ideas, ¿verdad? Por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Pero nota por favor lo que dice el Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. De Él provienen, Él los da, Él los sustenta. Herencia de Jehová es una bendición de Él. Cosa de estima el fruto del vientre. Algo que hay que anhelar, hermanos. Y luego dice, por favor lean el versículo 4 y 5 ustedes. ¿Qué dice? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se alejaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. Pone a los hijos en este pasaje como una bendición del Señor, pero como recursos para los padres. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Habla de ellos como recursos de los cuales podemos echar mano. Ahora, esto lo tenemos que interpretar de manera correcta. Son mis recursos para hacer mi labor. ¿Cuál es mi labor? De crear una descendencia para Dios. Y si lo vemos de esa forma, entre más pueda tener para llevar a cabo mi labor, sería algo hermoso. Pero ¿sabes una cosa? El Señor no te va a dar más de lo que Él no va a sustentar. Nunca, en ningún área. El Señor es sabio. Son recursos para llevar a cabo tu ministerio. Es una descendencia para Dios. Y es por eso que estamos cerca. Vaya a Eclesiastés 12. Y ya debo detenerme. Eclesiastés 12, vea lo que dice, por favor, este pasaje. Eclesiastés 12, 11. Las palabras, permítame leer, es desde el 9, ¿sí? 12, 9. Luego mis notas pongo cosas que no. Y cuanto más sabio fue el predicador, se refiere a Salomón, él mismo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ese fue el esfuerzo de Salomón, dice. Y luego dice el 11, pero las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sabes? La verdad duele e incomoda. Si alguna vez se te ha clavado una astilla y no la puedes sacar y no puedes pisar, no puedes agarrar, y es una astilla, la idea es, las verdades predicadas y enseñadas son molestas. La verdad es molesta. Pero luego se dirige a su hijo
Él pudo haber instruido a todo el pueblo, pero creo que entendió cuál era su principal ministerio. Y si lees la vida de Salomón, fue su principal fracaso. Nace Roboam. Tuvo cientos de hijos porque tuvo miles de mujeres. Y siendo anciano, no sé a quién se lo dice, pero a uno de los que tenía la mano, voltea y le dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin, nunca vamos a acabar en hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne, y alcanzar las glorias que el mundo cree es una vanidad. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Creo que Salomón al final, y muy tarde, entendió que ese era su ministerio principal. El todo del hombre es que temas al Señor. Leo esto y termino. Que juntos como pareja encontremos unidad y fortaleza para enfrentar la importante tarea de criar a nuestros hijos. Que veamos que son una bendición de Dios y que podamos darles lo más importante, el Evangelio. Que se los enseñamos y que lo modelemos para juntos levantar por su gracia una familia que glorifica a Dios. Nuestra labor, hermanos, somos unidos en una sola carne. La amistad como pareja debe ser fundamental, la comunicación, la intimidad sexual, pero debemos tener intimidad para criar a nuestros hijos. Una unidad para que se forme realmente una familia para la gloria de Dios. Yo amo a mis hijos, pero si algo ellos saben, creo que lo pueden saber, es que ellos necesitan a Cristo. Es que ellos necesitan venir al Señor Jesucristo. Y si el Señor me llama a su presencia, yo lo que le pido es que ellos se queden en su mente que necesitan a Cristo. Lo demás que pasa, hermanos, realmente no importa. El Espíritu los pueda traer un día y el Señor que se hizo cargo de mí se hará cargo de ellos. Es nuestra mayor labor, hermanos, como matrimonio, el ministerio en la familia. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, tenemos grandes oportunidades. Aquellos que tenemos aún nuestros hijos cercanos en casa, tenemos una gran labor también, Señor. Tú sabes, Padre, que es algo que nos atemoriza, pero Señor, solo te ruego que nos dé sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Si al final de cuentas, Señor, ellos no vienen a ti porque ellos deciden amar más a este mundo, Señor, que nosotros hayamos podido decir, bueno, hice lo mejor que pude y lo único que les enfaticé es su necesidad de Cristo y les modelé con mi vida mi amor hacia ti, Señor. Que eso sea, Padre, mi legado. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a tener un enfoque bíblico en cuanto a las decisiones que tomamos, en cuanto a los hijos que tenemos, en cuanto a los consejos que damos a los hijos de otros también, en cuanto a lo que ofrecemos y pensamos que eso es lo correcto. Mi Dios, entendamos lo que necesitan es el Evangelio. Gracias, Señor, por esta instrucción en tu palabra. Yo te ruego, Padre, que podamos transmitir estas verdades a nuestros hijos y a otros creyentes para que, Señor, tengamos matrimonios y familias para tu gloria. Gracias por esta noche, Señor. Te alabo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.